Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana se encarga de analizar las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Ahora estamos publicando 2 episodios a la semana, uno el martes en la noche, o como desayuno tardíado el miércoles, y el acostumbrado capítulo del sábado. Si la semana se les ha hecho larga y no dan abasto con lo que ha pasado en el país, aquí hacemos la tarea por ustedes. Mi nombre es Juan Pablo Conto y este es nuestro temario del día de hoy. Primero arrancamos hablando de la masacre ocurrida el pasado domingo en el municipio de Rosas, en el departamento del Cauca, a la que luego se sumó otra en el municipio de La Celia, en el departamento de Risaralda. Luego de esto haremos un breve repaso por algunas de las reformas, entre otros menesteres, que se han estado moviendo en el Congreso de la República, y pasaremos a mirar en qué anda el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y finalizamos el episodio de hoy con una entrevista sobre el cannabis, partiendo la orden ejecutiva que dio en Estados Unidos Joe Biden para perdonar los cargos federales simples de posesión de marihuana y de lo sucedido en Colombia con respecto a la despenalización del consumo y la comercialización de esta planta y sus derivados que tuvo lugar en el Congreso colombiano. En esta conversación abarcaremos tanto un panorama mundial como nacional de lo que está sucediendo con este tema en términos de política y de industria. Arranquemos. Esta semana Colombia despertó con 2 nuevas masacres. Los ataques en los cuales asesinaron a 6 personas ocurrieron en el municipio de Rosas, en el departamento del Cauca, y en el municipio de La Celia, en el departamento de Risaralda. De acuerdo a datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, ya este año van 85 masacres. Vamos a hablar a continuación de lo sucedido particularmente en el Cauca, que tuvo lugar en la madrugada del domingo, puntualmente en el corregimiento de Párraga, ubicado al sur del departamento. Allí fueron asesinados Leandro Pimentel, Amer Chávez y Tito Chávez, quienes serían integrantes de una misma familia. Según el relato de los habitantes, los atacantes llegaron hasta las afueras de un establecimiento público e increparon a las personas diciendo que iniciaban el proceso de limpieza. Para hablar sobre este tema, estamos con Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses, CORE. Kyle, ¿cómo está? ¿Qué pasó en el Cauca este fin de semana y qué sabemos de esta masacre? Hola Juan Pablo. Pues en cuanto a lo que sabemos de lo que pasó en Rosas, no sabemos mucho. Se sabe o pues se ha denunciado que llegaron hombres armados con lista en mano buscando a estas 3 personas en particular, donde fueron asesinados. Pero por ejemplo, el actor responsable, más información sobre las víctimas y eso todavía no sabemos muy bien. Entonces todavía hay muchas preguntas que rodean a este hecho. ¿Cuál es el contexto general del sur del departamento del Cauca y qué actores armados están haciendo presencia? ¿Y cuál es su particularidad dentro del territorio? El contexto general varía bastante dentro del Cauca, en particular. En esa zona del Cauca, últimamente, que es el macizo, lo que hemos visto es un poco una dinámica en que una disidencia de las FARC, conocida o que se hace llamar el Frente Carlos Patiño, se ha venido intentando incursionar en distintas partes del macizo colombiano, pues del Cauca, más que todo últimamente en que ha habido combates con el ELN, ha habido otros hechos de violencia, y ese grupo un poco está empujando esa dinámica de una posible disputa ahí en el sur de Cauca. Igual en esa zona del macizo caucano opera el ELN, distintos grados o niveles dependiendo de qué municipio de zona estamos hablando. Y pues lo que digo de la incursión reciente y no sé qué tan consistente sería de Frente Carlos Patiño, disidencia de las FARC, vinculada a Iván Mordisco. Según los habitantes de la zona, los atacantes hicieron referencia a un proceso de limpieza. ¿Cuál es la dinámica interna de este territorio y cómo se llega a acuñar este concepto de limpieza que al final es declarar un enemigo interno? En el caso de limpieza es un concepto obviamente que
básicamente un eufemismo para matar personas no deseadas de la sociedad, que pueden ser, pues históricamente pueden ser personas de la comunidad LGBTI, personas acusadas de trabajar con un grupo armado enemigo, ladrones, personas que utilizan drogas de reforma recreacional, digamos, cualquier, entre comillas, de lo que o se habla de personas no deseadas en las comunidades. Eh, Eso en Cauca recientemente se ha girado alrededor de ciertas poblaciones, eso es personas acusadas de participar en actividades de delincuencia común. Eh, Eso incluye personas acusadas de trabajar con un grupo armado enemigo. Eso incluye personas, pues no solamente que usan drogas, sino que las venden, es parte de delincuencia común, pero también ladrones y personas acusadas de ser, como dicen comúnmente, sapos que dan información o colaboran con el grupo armado enemigo, con las autoridades o con el ejército. Así. Se ve mucho asesinato vinculado a eso en el norte y también en el sur. ¿Qué medidas puede tomar el gobierno nacional y o local para lograr prevenir este tipo de sucesos? Y además, ¿está el gobierno local en capacidad de actuar dado el contexto del territorio? El gobierno local no está en capacidad realmente de actuar frente para prevenir ese tipo de hechos. Puede responder en términos de asistencia para las víctimas o los familiares de las víctimas más bien. Pero realmente tomar medidas para prevenir eso es, el gobierno local no está en capacidad y la gobernación incluso está limitada en ese sentido. El gobierno podría tomar ciertas medidas, pero no, tampoco serían como súper fáciles de tener un efecto, como aumentar policía o militares en la zona. Se podría hacer inversiones, como distintas estrategias con las comunidades, pero ese tipo de estrategias toman tiempo para ser efectivos. No pensaría que un cese multilateral entre los actores armados ilegales podría funcionar, pero yo dudo bastante de eso en este momento, que sea factible. Y para seguir nuestro temario de hoy, vamos a darnos una vuelta por el Congreso. En estos días han sido llevados proyectos clave del gobierno del presidente Gustavo Petro y queremos hacer un breve paneo, un repaso por lo que se está discutiendo. Para esto nos acompaña nada más y nada menos que Tatiana Duque. Tatiana escribe sobre las movidas del poder en política y tiene un podcast genial para mantenerse actualizado, que es Huevos Revueltos con Política. Tatiana, bienvenida a Capital Político, ¿cómo va todo? Muchas gracias por invitarme. Qué bonita introducción. Son varias las iniciativas del gobierno Petro, algunas recién comienzan el trámite legislativo, hay uno que otro que es un tema más como asuntos pendientes, pero que al final son importantes para cumplir sus promesas y también como para medir qué tan sólida está la coalición en el Congreso de la República. Arranquemos entonces con la llamada Ley de Orden Público o la prórroga de la Ley 418. ¿Por qué es un tema prioritario para este gobierno y cómo se relaciona con la paz total? Bueno, hay que tener en cuenta que la ley de orden público es algo que tienen que hacer todos los gobiernos y cada 4 años, desde el 97, estamos viendo esto. Usualmente la norma que permite que los gobiernos puedan o no puedan, entre muchas otras cosas, tener negociaciones de paz con un grupo armado y puede ser negociaciones para su desmovilización o acuerdos de paz. Esto lo vimos desde 2010 con Juan Manuel Santos, en 2014 se plantearon otros cambios, en 2018 llegó Iván Duque también a plantear otros cambios y ahorita estamos con Gustavo Petro. ¿Cuál es el punto clave de esto? ¿Qué tanto margen de maniobra podrá tener el gobierno Petro para entablar negociaciones que permitan la desmovilización, el sometimiento o un acuerdo de paz con los grupos armados ilegales que hay en Colombia? Hay un tema jurídico supremamente técnico, pero puntualmente lo que quiere el gobierno es permitir que, por ejemplo, el comisionado de paz, Danilo Rueda, pueda entablar un diálogo directo con organizaciones como el ELN. Para hacer el cuento corto, básicamente lo que se está buscando acá son los caminos jurídicos y por eso desde el Congreso el primero de los grandes debates siempre es el de
el de la ley de orden público, que lo que estoy sintiendo es que de todas maneras sí le están dando un debate largo, pero definitivamente pues el gobierno con la coalición tiene las de ganar acá, como usualmente lo tienen los gobiernos con coaliciones grandes. ¿Y eso qué significa que con todo este andamiaje la paz total se convierte en una política de Estado de cara al futuro? Pues eso tiene que ver mucho con lo que vaya a hacer el gobierno nacional de aquí en adelante, porque la ley se queda en el papel, o sea, la prórroga de la ley de orden público va a salir. Eh, pero ¿qué es lo que viene de aquí en adelante? Una de las partes de la ley de orden público dice que tiene que haber un gabinete para la paz. ¿Eso cómo se come? Pues ahí tenemos que ver el Plan Nacional de Desarrollo. Y el gobierno dijo que el Plan Nacional de Desarrollo tiene que estar vinculado con los diálogos regionales. Los diálogos regionales que apenas hoy martes 11 comienzan y el Plan Nacional de Desarrollo tiene que radicarse máximo hasta noviembre y los diálogos regionales van a terminar hasta diciembre. Lo que quiero decir acá es que los tiempos están desfasados. Entonces, la ley se puede quedar en el papel, pero lo que tenemos que ver son las ejecuciones y cómo esas leyes permiten que podamos tener desmovilizaciones, sometimientos masivos a grupos amplios y también cómo va a su buen término una negociación con el ELN. Estas iniciativas que tienen que pasar en el Congreso, además pues de la ley de orden público, ¿cómo ve la coalición del gobierno? ¿La es lo suficientemente sólida para sacar adelante las distintas iniciativas y lograr ese engranaje completo? Pues mira que todavía estamos muy temprano para decirlo, van 2 meses apenas, pero por ejemplo, Escazú pasó anoche, algo que nunca había sucedido en los últimos 2 años, por ejemplo, con una coalición de partidos que tenían antiguos miembros de la anterior coalición, como el Partido Conservador, por ejemplo. Cuando la coalición, y ese fue el primer gran logro de Petro, que fue sacar en 2 meses la ratificación de Escazú. La semana pasada vimos que ya pasó la reforma tributaria en 9 horas. La oposición dice no, que la pupitraron, no sé qué. Sí, durante los últimos 15 años hemos visto cómo pupitrean tributarias y es como el que tenga la coalición más alta la va a tener. Ya que mencionar a Escazú, ¿qué está pasando? Maestro, ¿cuáles son los pasos a seguir como dentro de este debate y esta discusión, más allá del protagonismo de Ernesto Pérez en la brujería? Sí, eso anoche fue muy gracioso, sobre todo pues había una evidente estrategia dilatoria de Cambio Radical y del Centro Democrático para no lograr la votación, pero pues digamos ya era irreversible que se iba a votar. Escazú, pues, digamos, pasa contra el constitucional y quedará ratificado muy pronto. Lo que viene de aquí en adelante, evidentemente, es cómo va a ser el gobierno Petro para llevar a la realidad estos compromisos, porque, pues, más allá de una ratificación de buenas voluntades, Escazú no va a obligar a que la sola ratificación de Escazú no obliga a que ya bajen los asesinatos a los líderes y lideresas ambientales. Eh, es cómo los ministerios de Minas y Ambiente, por ejemplo, pueden articular esfuerzos para que la información de los proyectos ambientales sea muchísimo más rápida de conseguir y sea más abierta y sea más transparente, cómo va la justicia a tener dientes para revisar los temas ambientales, cómo van a ser los siguientes protocolos para que las organizaciones civiles, sociales y comunitarias puedan estar vinculadas en las discusiones de los proyectos de alto impacto regionales y ambientales y siento que eso es lo que Escazú básicamente está pidiendo y las cifras que nos pueda dar el próximo año Global Witness, por ejemplo, nos van a dar una línea de cómo es que el gobierno está implementando Escazú. Y ese creo que es el paso fundamental. Ahora, es un muy buen paso para las ambientalistas y las organizaciones que estaban empujando por esto, que ya habían logrado pues desarchivar de los anaqueles de la Cancillería el acuerdo que nunca había sido firmado y eso fue pues en el paro de 2019. Claro, y llega en un momento donde además pues sale un informe donde Colombia nuevamente no queda bien parado frente al asesinato de líderes ambientales. Exacto. Por eso es la articulación de esfuerzos que se puedan hacer a la luz de Escazú, que ahí es donde vamos a ver cómo se articulan realmente las estrategias del Estado y que esto es una política estatal, ¿no? Que digamos la protección, pero no solamente la protección de estos líderes, sino también de las formas en que se concertan los grandes proyectos de impacto ambiental en las regiones, que es ahí donde hemos tenido muchos líos en conflictividad social. Está Santurbán, está Puerto Wilches, está el norte del Cauca, está Chocó, está La Guajira. Bueno, los ejemplos abundan en Colombia. Pasemos ahora a la reforma política,
que ha tenido algunos traspiés cuando algunos partidos se retiraron la semana pasada, por lo que no hubo quórum para decidir. Pero entonces, ¿en qué va la discusión? ¿Cuál es el centro del debate y qué podemos esperar en los próximos días al respecto? Yo creo que la reforma política todas las reformas políticas arrancan siendo como una gran carta de promesas hacia los partidos para que se las pasen y termina, en los malos casos, termina siendo un árbol de Navidad que se termina cayendo. En Colombia es muy difícil que los partidos tengan la iniciativa de reformarse a sí mismos y eso es muy buena parte de lo que está planteando, como ha planteado en años anteriores las reformas políticas. Me acuerdo mucho que hace 4 años una misión especial electoral conformada por el Acuerdo de Paz redactó una reforma política que terminó siendo un desastre y tuvieron que tumbarla porque era una mano de micos impresionante. Esta reforma política tiene unas particularidades que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, la propuesta del voto obligatorio, que es una cosa que el gobierno dice, nosotros no metimos eso, no sé quién lo metió, y lo metió Roy Barreras, por ejemplo. La posibilidad de que de que los congresistas puedan dejar su curul y pasar inmediatamente al gabinete es otra propuesta que a mí en particular me parece muy problemática porque, digamos, habla mucho de cómo también le da más margen de maniobra de negociación a los gobiernos con la clientela política. También habla de la reducción de los pasos o de la reducción de la edad para que la gente pueda aplicar al Congreso y eso también tiene un enorme debate público porque, digamos, al Congreso uno no debería llegar a aprender y posiblemente una persona de 18 años tenga menos conocimientos en la mecánica política o la mecánica legislativa que una persona que tiene un poco más de tiempo, aunque pues hay muchos setentones en el Congreso que no hacen mucho. Y también hay una parte, si no estoy mal, que permite, como siempre, el voltearepismo para los congresistas que se puedan cambiar de partido antes de cierta fecha para las siguientes elecciones, ya sea regionales, no recuerdo bien si es regionales o para las próximas presidenciales del Congreso. Entonces, y también tiene otra parte que es menos de caramelo político, sino de organización interna de los partidos. El cierre de las listas para todas las colectividades es una de las cosas que podría organizar mucho a los partidos en Colombia y que a los partidos no les gusta, o en general a las direcciones de los partidos no les gusta porque les elimina el bolígrafo y hace las campañas que sean mucho más baratas y evita que los políticos pues puedan pelear por sus propios votos y no tener que pelear por los votos de toda la lista. Esto es algo técnico, pero pues lo que hace básicamente es organizar a las colectividades por dentro de unas formas mucho más democráticas y eso no resulta siendo atractivo para muchos políticos tradicionales en Colombia. Entonces, digamos, hay muchos puntos en donde la reforma política debería mirarse con mucha lupa, no es por nada que la MOE esté diciendo como vayamos despacio con esta reforma y esas alerticas hay que ponerles mucha atención porque mientras el gobierno te puede estar proponiendo una reforma que te permita a ti, congresista, ser ministra, ministro, en cualquier momento, también te está diciendo, ojo, cierren las listas, pongan listas paritarias, organicen la democracia interna de los partidos y ese garrote y zanahoria puede ser, puede ser muy complicado y puede abrir la puerta a muchos micos para los congresistas. Por eso es que termina siendo una reforma tan compleja de pasar a veces. Tatiana, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Capital Político y espero que nos encontremos nuevamente. Claro que sí, acá estaremos. Muchas gracias por invitarme. Seguimos con el caso de Álvaro Uribe Vélez, donde la Fiscalía avanza con su exposición sobre por qué el ex senador no debe ser investigado por los delitos de fraude procesal y soborno. Para actualizarnos en este tema vamos a conversar con Daniela Garzón, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación Pares. Daniela, ¿cómo va todo? Bienvenida a Capital Político. ¿De qué va el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez?
Esta semana se han llevado a cabo varias audiencias dentro de la solicitud de preclusión que volvió a presentar la Fiscalía frente al caso que se lleva contra el expresidente Álvaro Uribe, en el cual se investiga si él estuvo involucrado en la presunta manipulación de testigos y presunto fraude procesal. ¿Y qué ha pasado con este caso? ¿Cuáles son las últimas noticias que tenemos al respecto? Esta solicitud de preclusión se presenta después de que una jueza desestimara la pretensión de la Fiscalía de precluir el caso en abril de este año y que se nombrara un nuevo fiscal encargado después de que Gabriel Jaimes, quien fue el fiscal que presentó la primera solicitud de preclusión, renunciara al ver fracasada su propuesta. ¿Qué se viene? ¿Qué podemos esperar en el desarrollo futuro del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Este caso lleva abierto más de 4 años y en actividad más de 2 años y medio después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la detención preventiva domiciliaria de Uribe y de que éste renunciara a su curul en el Congreso para perder el fuero y que el caso pasara a manos de la Fiscalía. En este caso, después de un proceso bastante largo y de que fallara la primera solicitud de preclusión de la Fiscalía, el fiscal encargado Javier Cárdenas decidió volver a presentar la solicitud de preclusión basado principalmente en desmentir el testimonio y las pruebas que se han recogido alrededor del testigo estrella del caso, que es Juan Guillermo Monsalve, un ex paramilitar del Bloque Metro, quien con una grabación que hizo en la cárcel intentaría demostrar que el entonces abogado Diego Cadena ejerció presiones sobre él para que no solo se retractara sobre lo que había dicho de las presuntas relaciones entre no solo Álvaro Uribe, sino su hermano Santiago Uribe con la creación de grupos paramilitares, sino que acusara al congresista Iván Cepeda de ejercer presiones para declarar en contra de Uribe. En abril de este año, la juez Carmen Ortiz, de acuerdo a lo que ha seguido la silla vacía, negó la consideración de la Fiscalía de precluir el caso al mostrar que no solo sus argumentos eran débiles, sino que las pruebas que había recolectado la Corte Suprema de Justicia mostraban indicios suficientes para ver que Uribe debería ir a juicio. Los argumentos del fiscal Javier Cárdenas se han centrado en decir que se ha dictado la grabación que presenta Monsalve como prueba, que Monsalve no pudo haber sido testigo de un hecho que él no vio con sus propios ojos, pues no hubo tal orden de Álvaro Uribe Vélez, y que esas son las razones por las cuales se debería precluir este caso. En este caso, además del fiscal, está interviniendo el abogado de Iván Cepeda y también el abogado de Juan Guillermo Monsalve, que es Miguel Ángel del Río. Ambos han sostenido que hay pruebas suficientes para seguir adelante con el caso y que se lleve al expresidente Álvaro Uribe a juicio. Este mes, el presidente Joe Biden anunció una orden ejecutiva para perdonar los cargos federales simples de posesión de marihuana para miles de estadounidenses. Un primer paso importante, dicen los defensores de esta medida, para revertir décadas de políticas desiguales de control de drogas, donde algunos grupos poblacionales terminan siendo más perseguidos que otros, y algo que además va acorde a lo propuesto por Biden en campaña. En Colombia, estos anuncios fueron recibidos con beneplácito por los empresarios del cannabis y los políticos que están a favor de despenalizar el consumo y la comercialización de la marihuana. Incluso, pues recordemos que esta semana, con 110 votos a favor y 40 en contra, la iniciativa presentada por el representante por Bogotá, Juan Carlos Lozada, que busca acabar con la prohibición del uso recreativo de la marihuana en adultos, pasó al tercer de los 8 debates que deberá superar antes de ser aprobada. Para entender un poco el giro que está dando en Estados Unidos y cómo se relaciona con el contexto actual colombiano, vamos a conversar con Julián Wilches, quien entre 2011 y 2014 fue director de política contra las drogas y actividades relacionadas y que actualmente trabaja como director de asuntos corporativos y regulatorios en Clever Leaves, un operador multinacional líder y productor autorizado de cannabinoides de grado farmacéutico. Julián, ¿cómo está? Bienvenido a Capital Político. Hola Juan Pablo, un gusto saludarlo y también a quienes nos escuchan. Julián, empecemos hablando por la actual coyuntura. ¿Qué significa la orden ejecutiva dada por Joe Biden
tanto en términos prácticos como en términos simbólicos. Claro que sí, Juan Pablo. Déjeme contarle un poquito sobre nosotros para ofrecerle algo de contexto sobre desde dónde estamos hablando. Somos una compañía colombiana que nació en el año 2016 en el contexto de la regulación del cannabis medicinal que se debatió por esa época, tanto en el gobierno como en el Congreso, por iniciativa del legislativo, es decir, de un senador, del senador Galán. Y esta iniciativa de 3 colombianos, hoy en día, pues sí, yo digo que sigue siendo un emprendimiento, pero es un emprendimiento con alrededor de 400, 500 empleos alrededor del mundo, la mayoría en Colombia. De los empleados que tenemos, el 70% son mujeres, de ellas el 50% madres cabeza de familia, empleos rurales, formales, que es algo inusual en nuestro país, donde cerca del 90% del trabajo rural es informal. Y le cuento esta historia porque es una historia, yo creo, de un emprendimiento que crece, que genera empleo, que atrae inversión extranjera, que, bueno, hoy en día estamos listados en Nasdaq. Entonces, es un ejemplo de cómo en Colombia puede haber una industria legal, formal, a partir de cambios en la regulación de la política de drogas. Desde ese lugar le hablo, Juan Pablo. Lo segundo que yo diría es que en el mundo hay una tendencia a revisar sobre todo las políticas relacionadas con el cannabis. Cuando Colombia aprobó la regulación del cannabis medicinal en el año 2016, yo creo que eran 4 países en el mundo que tenían una regulación similar. Hoy en día son alrededor de 50. Sin duda son más de 40. Alrededor de 50 deben estar ya. Eso quiere decir que el mundo está transitando hacia una regulación. Inclusive las Naciones Unidas, en el marco de las Naciones Unidas se decidió pasar el cannabis de la lista 4 a la lista 1. La lista 4 es la más restrictiva, que inclusive se supone que no debería permitir usos medicinales, y la pasó a la lista 1. Luego uno pensaría que esta tendencia va a continuar, ¿cierto? De que haya más cannabis medicinal en el mundo. Pero en paralelo viene también una discusión sobre el cannabis de uso adulto. Hoy en día, este tema se debate, le voy a mencionar por continentes, en Estados Unidos, México, Colombia, Portugal, Alemania, Malta, Luxemburgo, Suiza, Holanda, República Checa, Israel, Australia. Es decir, es un debate global, no es un asunto exclusivo de los Estados Unidos o de Colombia. Lo que pasó hace unos días en Estados Unidos es muy relevante. El presidente Biden no ha sido particularmente un líder de la reforma en la política de drogas, pero sí su vicepresidenta Kamala Harris y algunos senadores muy cercanos, demócratas, al presidente Biden. Lo que él anunció la semana pasada del perdón a nivel federal de los crímenes simples de los delitos por posesión simple de cannabis, pues es muy simbólico porque uno, aterriza una de sus promesas de campaña, 2, invita a los gobernadores, que es donde está el grueso de la población encarcelada por estos delitos, a que lo acompañen en esta decisión, y 3, le dice a su fiscal general y a su equipo de trabajo que es momento de revisar dónde está ubicada el cannabis en las listas de control. Hoy está ubicado en la lista de control, que es donde están las sustancias más peligrosas. La gran pregunta es si van a sacarlas de las listas o si la van a reubicar en otra lista. Y eso es muy importante porque llega en un momento en el que en Colombia se está debatiendo también el cannabis de uso adulto desde diferentes sectores, diría yo. Uno, desde el gobierno nacional. El gobierno actual, desde su campaña presidencial, pues dijo que iba a promover tanto el cannabis medicinal como el cannabis de uso adulto. Entonces, de un lado en el Ejecutivo hay una voz a favor, o hay una posición a favor. Además, en el Congreso de la República tenemos, bueno, ya no son 4, ahora son 3 proyectos de ley, porque dos ya se unificaron, 3 proyectos de ley orientados a eliminar la prohibición del cannabis de uso adulto y a regular ese cannabis de uso adulto. Pero además tenemos una sociedad civil y una empresa privada también, yo creo que más a favor de una revisión de esa política y de una regulación del cannabis de uso adulto. Entonces, la coyuntura global, la coyuntura regional, la coyuntura nacional
parecen indicarnos que llegó el momento de regular el cannabis de uso adulto, Juan Pablo. ¿Qué tanto ha crecido la industria del cannabis, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, dando como ese panorama? Juan Pablo, ahí hay muchas cifras y yo diría que también mucha especulación, y esos datos hay que tomarlos, diría yo, con pinzas y con un análisis muy, muy cuidadoso. Al principio, en el boom del año 2017, 2018, pues había una gran expectativa de crecimiento del cannabis medicinal. Se generó una gran atracción de inversión extranjera a Colombia, pero el crecimiento ha sido más lento del esperado, diría yo. Es una industria que se rige por las reglas de la industria farmacéutica, que tiene unos ciclos que no son cortos. Desarrollar un producto farmacéutico toma tiempo, cumplir las especificaciones, ni siquiera de las regulaciones colombianas, sino de los mercados de destino, pues toma tiempo, requiere inversiones. Entonces, yo diría que es una industria que va creciendo, no al ritmo que se esperaba en el 17, en el 18, pero que sin duda alguna representa una oportunidad de generación de empleo, de atracción de inversión extranjera, de desarrollo, y de eso estamos convencidos. ¿Cómo cambiaría esta industria de legalizarse el uso adulto? Lo que yo le puedo decir, Juan Pablo, es que las regulaciones a lo largo del mundo revisan varios temas. Uno, la trazabilidad. La trazabilidad responde a preguntas como ¿quién tiene la sustancia? ¿Cuánto tiene? ¿En dónde la tiene? ¿Y para qué la tiene? Eso es un resumen de lo que sería la trazabilidad. Dos, la calidad. Es decir, qué certificaciones de calidad se requieren para producir los medicamentos y qué estándares, digamos, qué especificaciones debe tener el producto en términos de metales pesados, pesticidas, microbiología, concentraciones. Es decir, un poco las características que protegen al paciente para que este producto sea, al paciente o al usuario para que el producto sea seguro, ¿cierto? Tercero, cómo el usuario o el paciente, dependiendo de qué tipo de cannabis estamos hablando, puede acceder a ese producto. Y en Colorado, por ejemplo, Juan Pablo, el primer año después de haber sido aprobado el cannabis de uso adulto, se recogieron tantos impuestos que por primera vez en la historia de ese estado, el gobierno estatal le devolvió recursos a los ciudadanos porque recaudó mucho más de lo esperado. Entonces terminó devolviendo impuestos a los ciudadanos. Esos elementos deben estar contenidos en la regulación en Colombia: trazabilidad, calidad, acceso e impuestos. ¿Cómo cala entonces dentro de todo esto la llegada de un gobierno como el de Gustavo Petro, que busca darle ese giro a la llamada guerra contra las drogas? Usted recordará esa famosa frase de prohíbase la venta de licores a menores de edad, Ley 30 de 1986. Esa ley del 86 ya le otorga la facultad al gobierno nacional de regular los usos de las sustancias psicoactivas. Por eso, en el año 2015, antes de la ley de Galán, el gobierno nacional reguló el cannabis medicinal, incluso antes de la llamada ley Galán. Es decir, en el año 86 ya eso estaba permitido de alguna manera. Luego, en el año 2009, se hace una reforma constitucional por iniciativa del gobierno de aquel entonces, que dice que se permite el uso de sustancias psicoactivas con prescripción médica, o se prohíbe salvo prescripción médica. Luego, en el año 2015, ya le mencioné, el decreto por iniciativa del Ejecutivo. En el 16 se aprueba la ley Galán por iniciativa del Legislativo, y el entonces gobierno del presidente Santos emitió los decretos y las resoluciones necesarias. El gobierno pasado emitió un nuevo decreto y unas nuevas resoluciones, y ahora hay un nuevo gobierno que también le está metiendo muela al asunto. Con esto lo que quiero decir es que esto es un proceso, yo diría, institucional, más que una iniciativa gubernamental. ¿Puede esto, Julián, tener efectos a futuro en las políticas alrededor de otras sustancias, sea de la hoja de coca o incluso de la cocaína, o realmente por las listas que usted mencionaba son temas o discusiones diferentes? Yo creo que son discusiones, son conversaciones que tienen alguna relación porque están en la Convención de Viena y demás, pero creo que son discusiones también diferentes. Como yo le mencionaba un poco, pues hay una tendencia global a hablar de la regulación del cannabis de uso adulto,
y yo creo que los países van a avanzar en ese sentido, mientras que la otra conversación de otras sustancias psicoactivas pues están como en otros momentos. En algunos países se habla de la psilocibina, en algunos países, sobre todo andinos, se habla de los usos alternativos de la hoja de coca, de otras sustancias, Juan Pablo, pero yo creo que el debate ahorita, la tendencia global está centrada en el cannabis de uso adulto por su particularidad, porque sabemos que es una sustancia mucho menos nociva que el alcohol o el tabaco. ¿Qué podemos esperar, Julián, como en el futuro, tanto a nivel colombiano como a nivel internacional, que suceda pues en este crecimiento tanto de la industria del cannabis, el proceso de legalización y de uso adulto? ¿Qué proyecta usted que puede pasar en un mediano y largo plazo? Lo que uno puede percibir es que existe esta tendencia global de regulación del cannabis, tanto medicinal como de uso adulto. Y yo creo que la gran pregunta es cómo será el comercio exterior de una sustancia que originalmente no tiene un marco para tener comercio exterior, al menos tan claro. Hay varias hipótesis, hay quienes dicen que los países que vayan regulando el cannabis de uso adulto pueden hacer unos acuerdos inter se, que es una manera de cumplir con las convenciones, pero también acordar un mecanismo de comercio exterior. Hay quienes dicen, por ejemplo, que se va a permitir el comercio dentro de la Unión Europea, para el caso de los países europeos. Hay quienes dicen que hay países que optarán por sencillamente eliminar la prescripción médica como un requisito para el cannabis medicinal, lo cual implicaría un poco una regulación del cannabis de uso adulto de facto, diría yo, porque al eliminar la prescripción médica, pues se elimina la necesidad del paso por el médico. Nosotros hoy en día, Juan Pablo, pues acompañando estas iniciativas de uso adulto, seguimos concentrados en el cannabis medicinal, que significa que hay un médico que prescribe, que decide las dosis, la frecuencia, y donde hay unos estándares de calidad altísimos, buenas prácticas de manufactura de la Unión Europea, especificaciones de los países de destino, metales pesados, pesticidas. Entonces, seguimos concentrados en lo que hemos construido y acompañamos, por supuesto, esta iniciativa que vemos con buenos ojos como una oportunidad para el país. Julián, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Capital Político. Esperamos que no sea la última vez. Oh, por favor, no. Con mucho gusto y gracias a ustedes por la invitación. Capital Político no sería posible sin la dirección de Santiago Rivas, la edición de Cian González y la producción de María Cuestas. Esto es comunicación pública y por eso no necesitamos financiación, pero sí nos ayuda que nos compartan, le cuenten a sus amigas y amigos de lo que hablamos y así poder seguir creciendo y acompañando. Nos escuchamos el viernes con Santiago Rivas de regreso y para que escuchen nuevos episodios de otros shows como De Vital Importancia, Respeto, Bogotá Comensal y Garra. Recuerde que puede seguirnos en todas las plataformas como Capital Sonoro y contarnos qué les pareció este episodio a través de las redes. Estamos como @Canal Capital. Nos vemos o escuchamos. Capital Sonoro.